Queridos amigos, en el derecho administrativo uno de los temas trascendentales, considero, es el acto administrativo, que es a través del cual la administración pública es capaz de producir efectos jurídicos en el administrado o en el ciudadano. Uno de los capítulos más interesantes de la obra Procedimiento Administrativo y Sancionador es justamente el que habla acerca de las actuaciones administrativas. En este capítulo empezamos haciendo una advertencia, y es que el Código Orgánico Administrativo ecuatoriano en algunas de sus disposiciones utiliza el término acto administrativo para referirse exclusivamente al acto administrativo en estricto sentido, pero también es un poco ligero al utilizar esta misma terminología para referirse a todas las actuaciones administrativas. Bien, poniendo las pautas iniciales, existen 5 tipos de actuaciones administrativas que trae el Código Orgánico Administrativo, y son las siguientes: el acto administrativo, el acto de simple administración, el hecho administrativo, el acto normativo de carácter administrativo y el contrato administrativo. ¿Por qué es importante conocer las características que diferencian a cada una de estas actuaciones? Pues bien, desde el punto de vista del servidor público es interesante e importante conocer esto a efectos de que su trabajo esté bien realizado, es decir, que sus decisiones hayan cumplido los procedimientos que para cada una de estas actuaciones administrativas deben producirse a efectos de que tenga plena validez. Desde el punto de vista del administrado o del abogado en libre ejercicio, la importancia de conocer cada una de estas actuaciones administrativas tiene por finalidad el que se conozca qué tipo de impugnación administrativa le cabe o no le cabe a cada una de estas actuaciones. Bien, entonces, empezando por el principio, el acto administrativo. El artículo 98 del Código Orgánico Administrativo define al acto administrativo y da una definición muy completa, similar a la que contemplaba el ERJAFE, con algunos ingredientes adicionales que voy a ir mencionando. Entonces nos dice que el acto administrativo es la declaración unilateral de la voluntad. En ese sentido, pues ustedes conocen que el acto administrativo proviene de una sola fuente, que es la administración pública. Eso quiere decir, al ser unilateral, que la administración no tiene por qué preguntarle al ciudadano si está de acuerdo o no con sus decisiones. Mientras respete el debido proceso, pues la decisión es de la autoridad, ¿sí? Por ejemplo, un alcalde no tendría que preguntarle a las personas cuál es la vía que quiere que se asfalte. Mientras él responda al interés general, él decide cómo va a planificar la ciudad. Segundo, nos dice que debe ser efectuado en ejercicio de una función administrativa. Esto quiere decir que mientras no estemos legislando y mientras no se estén dictando sentencias, el resto es función administrativa. En un inicio se creía que solo la función ejecutiva realizaba función administrativa y que la función legislativa solo dictaba leyes y que la función judicial solo expedía sentencias. Pero vemos que eso no es así. La función judicial, por ejemplo, tiene el Consejo de la Judicatura, que es el órgano de administración de la función judicial. En ese sentido, también, por ejemplo, el Código Orgánico de la Función Judicial establece en el artículo 31 la clara diferencia entre lo que es un acto jurisdiccional y un acto administrativo. Pero bien, no nos detengamos y sigamos con el siguiente ingrediente, que es: debe producir efectos jurídicos individuales o generales. La innovación del Código Orgánico Administrativo es traer los actos administrativos de efectos generales, que si bien recién se reconocen en una ley administrativa, ya la Constitución de la República nos habla de los actos administrativos de efectos generales. Que sea de efectos individuales o efectos generales, sencillamente quiere decir que en el de efectos individuales puedo claramente individualizar o identificar a los sujetos a los que va dirigido el acto administrativo, y en los efectos generales no los puedo identificar. Adicionalmente, en mi libro yo me he percatado de las 3 diferencias fundamentales que genera cuando estamos frente a un acto administrativo de efectos individuales o un acto administrativo de efectos generales, que son prácticamente, para efectos de ilustración, cómo se notifican, quiénes serían interesados y la acción constitucional que les corresponde. Por lo tanto, recomiendo que revisen el libro. Pero algo fundamental del acto administrativo es que estos efectos generales o individuales deben producirse de manera directa. ¿Qué quiere decir esto? Que el acto administrativo no necesita de una actuación posterior para producir efectos. En ese sentido,
recordemos el concepto de autotutela administrativa, en el cual el Estado, el funcionario público, puede hacer cumplir las propias decisiones que ha dictado y no necesita acudir a un juez, como por ejemplo cuando se decreta una terminación unilateral, la propia resolución le da derecho a la entidad contratante a liquidar el contrato, a inscribirlo en el registro de contratistas incumplidos al contratista, ¿no es cierto?, que ha fallado el contrato, pero en una relación de derecho civil, por ejemplo, una de las partes que considera que la otra ha incumplido el contrato, no podría hacer lo mismo. Tendría que acudir a un juez. ¿Por qué? Porque ellos no pueden ejecutar sus propias decisiones, sino que deben solicitarle al órgano judicial que lo realice. Y otro de los componentes del acto administrativo, para ir finalizando su caracterización, señala que está contenido en un documento, y es decir que el acto administrativo siempre debe estar por escrito. En ese sentido, y con estas características breves que he resumido, voy a poner un cuadro en pantalla en el cual estoy mencionando cuáles son las diferencias que existen entre cada una de estas actuaciones administrativas. Y pues bueno, ahí ustedes se van a poder ir dando cuenta de que, por ejemplo, lo que le diferencia el acto administrativo del contrato administrativo es que el acto administrativo es unilateral y el contrato es bilateral, por ejemplo. En cambio, lo que le diferencia al acto administrativo del acto de simple administración es que el acto administrativo produce efectos jurídicos directos, mientras que el acto de simple administración no produce efectos jurídicos en el administrado. Por actos de simple administración entendemos más bien los documentos interorgánicos, es decir, los que se cursan dentro de una institución para cumplir sus finalidades, el informe jurídico, el informe técnico, el memorándum, pero que no producen efectos jurídicos en los administrados. Esto es muy importante y yo cito como, por ejemplo, y siempre he dicho que no porque se llame resolución necesariamente es un acto administrativo. Por ejemplo, en la contratación pública. En la contratación pública muchas veces se dicta una resolución para designar la comisión técnica y me consultaban, ¿cómo modifico esa resolución? Si lo hago, ¿con qué procedimiento? ¿Con qué recurso? Y la respuesta es fácil. En realidad, este es un acto de simple administración que no se somete al régimen del acto administrativo y por lo tanto, la norma que te habilitó para dictar esa resolución de designación de comisión técnica es la misma que te habilita para dictar otra sustituyendo a sus miembros. ¿Por qué no es un acto administrativo? Porque los efectos jurídicos no se han producido en el administrado. Puede ser que se produzcan efectos en los funcionarios que han sido designados como comisión, pero ese no es el caso. El efecto debe ser en el administrado. Luego, el acto administrativo se diferencia también, por ejemplo, del acto normativo de carácter administrativo. ¿Por qué? Y aquí quiero hacer un hincapié muy importante. Normalmente se nos enseñó que el acto administrativo es de efectos individuales y el acto normativo es de efectos generales. Pero bueno, ahora que el Código Orgánico Administrativo trae la innovación de efectos generales, ya no es esa la diferenciación necesariamente, pero sí lo es su agotamiento. El acto administrativo es aquel que se agota por su cumplimiento, mientras que el acto normativo, en cambio, no se agota. Un acto normativo es una ley, por ejemplo. Un acto normativo de carácter administrativo es el orgánico por procesos dentro de una institución pública. No se agota, se lo aplica y se lo aplica. Mientras que, por ejemplo, un acto administrativo, que es el acto de adjudicación de un contrato, si yo ya suscribí el contrato, otra persona ya no puede venir a suscribirlo, ya se agotó ese acto administrativo. Y finalmente se diferencia del hecho administrativo porque el acto administrativo es por escrito, mientras que el hecho administrativo, si bien puede producir efectos jurídicos directos en el administrado, ¿no es cierto?, como por ejemplo un derrocamiento, pero el hecho administrativo es una actuación material o técnica, no es un documento que está por escrito. Como les dije, queridos colegas, queridos compañeros, la utilidad de diferenciar a estos actos administrativos, a estas actuaciones administrativas, viene delimitada por los efectos de las impugnaciones que tenemos en sede administrativa. En ese sentido, y conforme muestro en pantalla, ustedes van a ver que al acto administrativo le corresponden los recursos administrativos. A ninguna otra actuación le corresponden los recursos administrativos. Al acto de simple administración no se lo puede impugnar. Lo establece claramente el 217 del COA. El hecho administrativo se lo impugna a través de un reclamo, de una queja o de una denuncia, conforme lo dice el 127. El acto normativo de carácter administrativo tampoco es impugnable. Lo que puede hacer el administrado, si no está de acuerdo, digamos, con un documento del orgánico funcional de la administración, lo que puede hacer es presentar una petición para que la máxima autoridad lo considere, pero no está obligada.
en sede administrativa. En sede judicial, ustedes saben que sí pueden ir a proponer un recurso objetivo ante el Tribunal Contencioso Administrativo por alguna norma que contravenga alguna disposición de carácter objetivo o legal. Y finalmente, el contrato administrativo no se puede impugnar, sino que tiene una cláusula de solución de controversias a la que debemos atenernos. Estas son las características fundamentales de las actuaciones administrativas que regula el Código Orgánico Administrativo. Prácticamente recomiendo yo revisar el capítulo sobre actuaciones administrativas en la obra Procedimiento Administrativo y Sancionador para que además de las características conozcan cuáles son los requisitos de validez que debe cumplir el acto administrativo y en ese sentido, ya digo, si están de parte de la administración pública puedan formularlo de manera coherente y válida o si están del lado del administrado o del lado de la defensa privada, puedan comprender cuáles son los mecanismos que les facultan y cuáles son esos requisitos que tal vez omitió la administración y por ahí podría estar una salida para la nulidad de un acto administrativo. Muchas gracias.